mañana en 21 Noticias está con nosotros el maestro Dámaso Morales. Él es profesor de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Con él conversaremos sobre la situación de los Dreamers y la necesidad de establecer una iniciativa orientada a garantizar la seguridad fronteriza entre México y Estados Unidos. ¿Cómo está, maestro? Muy buenos días, feliz miércoles. Feliz miércoles también para ti, Alejandra. Bueno, pues nuevamente los Dreamers, Donald Trump, están dando de qué hablar. Ahora se está diciendo que, bueno, pues la situación de ellos es una moneda de cambio, que pues podrán apoyarlos a buscar alguna manera de que puedan permanecer aún en Estados Unidos, pero ¿a cambio de qué? Sí, en realidad ese es un gran problema para Donald Trump, porque si lo vemos, no ha tenido un éxito importante en toda su administración. Ya van a ser próximamente las elecciones intermedias y finalmente lo único que ha avanzado es un poco su ley en materia fiscal, que todavía está en veremos. Entonces, obviamente, una de las grandes promesas de él fue precisamente la seguridad fronteriza. Y por eso está utilizando a los Dreamers, porque sabe que es un tema muy importante para los demócratas. Ahora, en la aprobación precisamente del presupuesto de Estados Unidos, él está condicionando, tal cual lo acabas de decir, es una moneda de cambio. Los Dreamers están en medio de la gran discusión en Estados Unidos y obviamente podríamos nosotros visorar o ver de que la estrategia de Donald Trump es hasta llegar a cerrar el gobierno de Estados Unidos por falta precisamente de presupuesto y culpar a los demócratas de ello, en el sentido de que no quisieron negociar, pero obviamente lo está haciendo precisamente para presionar a los demócratas. Ayer mismo tenían una reunión y antes de la reunión tuiteó y dijo que él no veía ninguna solución probable para lo que es la negociación en presupuesto, y esto obviamente molestó a los demócratas y ya no asistieron. Después dio una conferencia de prensa y dijo: aquí están las 2 sillas vacías de los demócratas y si esto no procede y no avanzamos y se cierra el gobierno es por culpa de ellos. ¿Qué es lo que quiere Donald Trump? Fondos para el muro. Básicamente es lo que quiere. Claro, por supuesto. Que inclusive sí, los Dreamers apoyan esta idea, aunque ellos saldrían beneficiados, por supuesto, que a cambio de la seguridad fronteriza, es decir, el muro, tampoco apoyan ellos esta iniciativa. No, en realidad incluso hay republicanos que tampoco estarían apoyando la construcción del muro. Es un tema que ha dividido mucho a los Estados Unidos, pero yo podría adelantarte que en términos generales, fuera de un minúsculo grupo, son los que sí apoyan el muro, pero fuera de ellos, en realidad en Estados Unidos, la cuestión del muro no es algo tan importante. Finalmente sabemos que con muro o sin muro los flujos migratorios siempre van a seguir existiendo, claro, con mayores riesgos para los migrantes. Pero lo que quiere Donald Trump son fondos para incrementar la seguridad en la frontera, porque es su promesa de campaña, y básicamente lo visible sería el muro. El incremento en la seguridad no se ve, pero el muro sí se ve. Y eso es lo que él quiere precisamente, por eso está presionando tanto. Y no solo el muro, ¿no? También se ha hablado de cárceles fronterizas que serían transitorias para las personas que están en procesos migratorios. Así es, incluso te acordarás que él había comentado respecto a estas cárceles que quería ponerlas incluso del lado mexicano, lo cual el gobierno de México inmediatamente dijo que no, porque es un despropósito total. Pero si lo vemos, es mucho de propaganda, es mucho de show, es mucho de decir: yo soy un presidente que está completamente comprometido con la seguridad de los Estados Unidos, y en realidad pues lo vemos que ha sido un verdadero fracaso en muchos de sus... Maestro, podríamos decir que es como un acto desesperado ya pues para cumplir con sus promesas de campaña. A lo mejor, bueno, pues si les prometo algo a los Dreamers, que es algo que bueno, como usted mismo lo dice, muchos republicanos también apoyan, el mundo tiene puestos los ojos ahí, pues a lo mejor él piensa que de ese modo podría lograr su objetivo del muro y su seguridad fronteriza. Claro, pero yo dudo mucho que los demócratas vayan a aprobar un presupuesto para la construcción del muro. No está en las prioridades de los demócratas. Y finalmente esa es la razón por la cual los Dreamers es esta moneda de cambio. Donald Trump, apoyo precisamente fondos para los Dreamers ahora en el próximo presupuesto, pero tú también apóyame presupuesto para construir el muro. Y esto no es algo que se vaya a lograr. Lo que puede suceder es que al final en el Congreso lleguen a un acuerdo para que finalmente haya fondos adicionales, nada más por unas semanitas más, después del 5 de marzo, que es la fecha límite, digámoslo así. Para arreglar su situación. Sí, exactamente, para que le den un tiempo extra a los propios congresistas que lleguen a un acuerdo. Quizá eso sí pudiera suceder. Maestro, ¿cuál sería una solución viable? O sea, ¿de qué manera podrían llegar a un acuerdo que pudiera beneficiar a los Dreamers? Bueno,
La mejor solución sería precisamente una ley Dreamers, que ya existe una propuesta, el Dreamer Act, y está respaldada tanto por republicanos como por demócratas. No está mal. El problema es que Donald Trump está, como lo habías mencionado, muy desesperado por demostrar precisamente al electorado que él sí está cumpliendo, porque desafortunadamente o afortunadamente no ha podido cumplir ninguna de sus promesas de campaña. Bueno, pues maestro, ya tenemos otro tema más para invitarlo nuevamente. Claro, con mucho gusto, Alejandra, ¿no? Para ver qué pasa con este tema. Muchísimas gracias, no, al contrario, maestro Alejandra. Damaso Morales. Que tenga excelente No, miércoles. al contrario.